Buenas tardes, jóvenes. Debido al problema que tuvimos por ahí, bueno, tuve yo más bien con el audio, estoy realizando esta grabación donde voy a explicar cuáles son los temas y los trabajos que vamos a realizar esta semana. Me voy a centrar en uno de esos trabajos porque es el que está un poco complicado y el cual tiene un valor del 10%. Vamos a analizar un nuevo tema, más bien es un subtema porque ya tenemos por ahí el tema de estequiometría, ya vimos la parte principal, la parte introductoria. Vamos a analizar uno de sus subtemas, una parte que nos interesa y debemos analizar en esta semana. Por lo tanto, el trabajo principal de esta semana pues son unos ejercicios precisamente de estequiometría, muy similares a los que ya hicimos la semana pasada y antepasada, por lo que vamos a ir un poquito recordando algunos conceptos, otros son un poco nuevos, ¿sale? Pero en general, pues el concepto sigue siendo estequiometría, ¿sale? Nada más vamos a ver una de esas variantes, ¿vale? Bien, el tema que vamos a analizar esta semana se llama reactivo limitante, ¿sale? Son dos conceptos, pero se encuentra o se ubica como reactivo limitante, ¿vale? Para eso primero vamos a definir qué es un reactivo limitante. Un reactivo limitante dice que es aquel que se consume primero en una reacción. Ustedes saben que para que se lleve a cabo una reacción química debo tener reactivos y obviamente lo que se va a generar que son productos. El reactivo que se consuma primero, ese es un reactivo limitante. Para poder tener un reactivo limitante, pues debo tener dos o más reactivos, ¿verdad? Es obvio, porque debe haber uno que se acabe primero y otro que se acabe hasta más después, o del cual me va a sobrar. En otras palabras, dice, es aquel por culpa del cual ya no se pueden seguir obteniendo productos, ¿sale? O sea, se acabó y ya no puedo seguir obteniendo más. Ahorita vamos a explicar con una analogía muy sencilla. Si hay un reactivo limitante, por ende debe haber también un reactivo en exceso, ¿verdad? El reactivo en exceso, por definición, es el que se encuentra en mayor cantidad que la necesaria para reaccionar. Esa es como la definición técnica, ¿verdad? En palabras más simples, para que se entienda, el reactivo en exceso es aquel que siempre va a sobrar en la reacción, ¿vale? O sea, pusimos dos reactivos, uno se acabó, ese es mi reactivo limitante, otro me sobró, ese se llama reactivo en exceso. ¿Vale? Para que se entienda, vamos a hacer aquí una analogía muy sencilla, ¿vale? Por eso le pusimos aquí la palabra analogía, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos una receta especial que nos heredó por ahí la abuelita. Es una receta muy, muy antigua y muy, muy especial. Es una receta para elaborar sándwich de jamón, ¿verdad? Para que se entienda la analogía, yo tengo que seguir esta receta. Si no sigo la receta, no vamos a entender la analogía. Pero bueno, la receta es muy especial, le da un toque muy especial a los sándwiches, entonces tengo que seguir esa receta. ¿Cuál es? Ah, bueno, pues debo poner 2 rebanadas de pan y una rebanada de jamón para elaborar un sándwich con esa receta, ¿verdad? Si yo tengo esa receta y si yo sigo la receta, vamos a entender ahorita muy rápido a qué se refiere con reactivo limitante en una reacción química. Vamos a suponer que yo quiero elaborar estos sándwiches o me quiero hacer un sándwich con la receta especial que me heredó la abuela. Voy al refrigerador y en el refrigerador tengo 4 rebanadas de pan, por ahí estaban guardadas, y 4 rebanadas de jamón, ¿vale? Esos son los materiales con los que yo cuento para elaborar el sándwich especial de la receta, ¿verdad? Lo tengo que seguir porque si no, no va a saber sabroso, ¿verdad? Si no sigo la receta. Entonces, debo seguir esa receta. Bueno, entonces tengo 4 rebanadas de pan y 4 rebanadas de jamón. Habría aquí unas preguntas que responder, ¿verdad? ¿Cuántos sándwiches pudiste preparar? Siguiendo obviamente siempre la receta. ¿Qué ingrediente te faltó para seguir preparando sándwiches? ¿Y qué ingrediente te sobró? ¿Sale? Lo vamos a hacer aquí con dibujitos para que entendamos. Bien, aquí están listas mis 4 rebanadas de jamón y mis 4 rebanadas de pan, ¿sale? Entonces, yo voy a ir preparando sándwiches con la receta que me dejó la abuela, ¿verdad? Vamos a ocupar 2 rebanadas primero de pan, ¿verdad? Aquí las vamos a poner
las vamos a hacer en forma de reacción química para que se entienda, ¿sale? Luego voy a ocupar una rebanada de jamón, ¿verdad? Porque así lo decía la receta, ustedes recuérdenlo. Y eso me va a producir un sándwich, ¿verdad? Excelente sándwich, ¿no? De 2 rebanadas de pan y una de jamón. Continúo preparando y vuelvo a utilizar otras 2 rebanadas de pan. Aquí las pusimos, ¿sale? También voy a ocupar una rebanada de jamón, ¿verdad? Y como resultado o como producto obtendré, pues obviamente, otro sándwich, ¿verdad? Ahora, puedo responder las preguntas anteriores, ¿verdad? ¿Cuántos sándwiches pude preparar? 2, ¿verdad? Aquí tengo 1 y 2, ¿sale? ¿Qué ingrediente me faltó para continuar preparando sándwiches? Bueno, pues me faltó pan, ¿verdad? Como me faltó pan, voy a decir que el pan es el reactivo limitante. Recuerden la definición de reactivo limitante. Dice que es aquel que se acaba primero. O en su defecto, es aquel por culpa del cual ya no puedo seguir preparando producto, ¿vale? Ya no puedo seguir preparando sándwiches. ¿Por qué? Bueno, pues porque se me acabó el pan, ¿sale? Uno de los reactivos. Por lo tanto, a ese reactivo le vamos a llamar reactivo limitante, ¿verdad? El jamón, como me sobraron 2 rebanadas de jamón, a ese le vamos a llamar reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque sobra, ¿sale? ¿Qué tendría que hacer para continuar preparando sándwiches? Bueno, pues conseguir más pan, ¿verdad? Pero como está en la casa y ahorita estamos en la pandemia, no podemos salir a comprar más pan más que el que tenemos. Bueno, pues entonces ese le vamos a llamar reactivo limitante, ¿verdad? A eso se refiere el concepto de reactivo limitante en una reacción. Obviamente en química nos gusta un poquito más complicar las cosas, ¿verdad? Entonces, pues obviamente lo vamos a ver con reacciones químicas, con mol, con gramos, con kilogramos, ¿verdad? No es tan simple como rebanadas de pan y rebanadas de jamón, pero para que se entienda la analogía, cuando hablamos de reactivo limitante, pues es aquel que se acaba primero, por culpa del cual ya no podemos seguir elaborando el producto que queríamos, ¿verdad? Así de simple. Bien, continuamos entonces. Ahora, ya lo vamos a ver precisamente con una reacción química, ¿sí? Acuérdense que una reacción química se representa con una ecuación y esta ecuación se divide en 2 partes, ¿verdad? Reactivos y productos, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad? Reactivos lo que está antes de la flecha y productos lo que está después de la flecha. Aquí utilicé una nueva forma de representar las relaciones estequiométricas para que se vaya entendiendo más. A lo mejor anteriormente hubiera sido más sencilla, pero bueno, nos sirve mucho. Pusimos aquí en una tabla la relación molar, ¿verdad? Es un mol de hidróxido de magnesio, porque aquí al lado del magnesio hay un 1, se sobreentiende que es un mol. Son 2 mol de ácido clorhídrico, porque al lado del ácido clorhídrico hay un 2, ¿verdad? Por eso son 2 mol. Luego, 1 mol de cloruro de magnesio y 2 mol de agua, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Porque ahí están los coeficientes. Se entiende que son 2 mol. Por eso aquí le pusimos a esa columna, a esa fila, relación molar. Son las cantidades de mol que hay en la ecuación química, ¿verdad? Y luego pusimos aquí la relación de masas. Este concepto es un poquito complicado porque es más tardado de hacer los ejercicios, porque tengo que calcular todas las masas molares. Nada más para recordar, aquí hicimos el cálculo de masa molar del primero, que es el hidróxido de sodio. Por eso aquí dice relación de masas. En esta ecuación yo tengo 58 gramos. ¿De dónde sacamos que son 58 gramos? Bueno, aquí abajo, en la parte inferior derecha, hicimos el cálculo para el hidróxido de magnesio, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Aquí nada más para recordar, tenemos un átomo de magnesio, lo multiplicamos por 24 porque es el peso atómico del magnesio. Recuerden que este dato salió de la tabla periódica. Y 1 por 24 pues es igual a 24. Para el oxígeno, recuerden que son 2 átomos de oxígeno por 16. O sea, 2 átomos por 16. ¿Por qué 2 átomos? Porque en la fórmula son 2 átomos de oxígeno. ¿Por qué por 16? Porque 16 es la masa atómica del oxígeno. Recuérdenlo. Eso me da 32. ¿Sale? 2 por 16 son 32. También son 2 átomos de hidrógeno.
La fórmula así lo dice, aquí tenemos un paréntesis que se multiplica por 2, entonces son 2 átomos de hidrógeno por 1, porque el 1 es la masa atómica de la tabla del hidrógeno. Recuerden que lo sacamos de la tabla periódica. Entonces 2 por 1 son 2. Cuando lo sumamos, 24 más 32 más 2 son 58 gramos. ¿Vale? Entonces por eso aquí tenemos un 58. De ahí salió ese 58, ¿verdad? De este cálculo que hicimos. ¿Vale? Para que se entienda ahí ese punto. Lo mismo hizo con el ácido clorhídrico, que es HCl. Lo mismo hizo con cloruro de magnesio, que es MgCl2. Y lo mismo hizo con el agua, que es H2O. ¿Sale? Exactamente lo mismo. Por eso tiene aquí 95 gramos, 36 gramos, 73 gramos. ¿Sale? Recuerden que este concepto pues ya lo analizamos las semanas pasadas, por eso ya no nos vamos a detener a hacer todas las masas molares o todos los cálculos uno por uno. ¿Sale? Por ahí hay que analizar ese aspecto. Bien, ahora ya tengo aquí establecidas las masas molares y la relación de mol. ¿Por qué pusimos las dos? Porque a veces la vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces es importante tener las dos relaciones, la de mol y la de masas. ¿Vale? Aquí lo puse en una tablita para que fuera más rápido. Bien, entonces, ya voy a quitar ese de masa molar porque ya lo entendimos o ya se quedó ahí grabado de todas formas en el video. ¿Sale? Bien, vamos a suponer que me preguntan a mí cuál de los reactivos es el limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Sale? Obviamente, para eso yo tengo que tener unas cantidades. Vamos a suponer, esta de aquí arriba es la receta. Recordando por ahí el análisis de los sándwiches, ¿verdad? Esto de aquí es la receta. En palabras simples. Que es, ¿verdad? Esta es la receta de la abuela. ¿Vale? Yo tengo que seguir esta receta para hacer cualquier preparado, para producir cloruro de magnesio o para producir agua, cualquiera de los dos. Tengo que forzosamente seguir esa receta. Para eso hicimos estos cálculos de masas molares. Por eso hicimos las relaciones, ¿verdad? Entonces, ya que tengo mi receta, voy al refrigerador e identifico que tengo 100 gramos de hidróxido de magnesio, que es este reactivo, MgOH, y tengo 120 gramos de ácido clorhídrico. ¿Vale? Ahora, si yo hago reaccionar estos dos, así como las rebanadas de jamón y el pan, ahora, ¿cuál de ellos va a ser el reactivo limitante y cuál va a ser el reactivo en exceso? ¿Sale? Obviamente aquí tengo gramos, por eso decíamos que en química nos gusta un poquito complicar las cosas, porque no encontramos que no son rebanadas, no son cantidades fijas, sino que cuando estamos en la industria, en la vida real, pues voy a tener 100 gramos, 120 gramos, a lo mejor ya nada más tengo la mitad de frasco, a lo mejor me trajeron 3 frascos nuevos, entonces voy a tener cantidades muy variables, ¿verdad? Pero bueno, ya fui al refrigerador, o en este caso al laboratorio donde están los reactivos, y tengo 100 gramos de hidróxido de magnesio y 120 gramos de ácido clorhídrico. Quiero saber cuál es el reactivo limitante y cuál va a ser el reactivo en exceso. Lo vamos a hacer aquí a un ladito, ¿verdad? Primero, voy a establecer una relación entre reactivos. Por eso les decía que era importante calcular las masas molares. 58 gramos de hidróxido de magnesio reaccionan con 73 gramos de ácido clorhídrico, ¿verdad? ¿De dónde sacamos eso? Acuérdense, la primera relación estequiométrica siempre debe salir de la ecuación, ¿vale? Ahora, si yo pongo en mi reacción 120 gramos de ácido clorhídrico, ¿por qué puse este? Pues porque me gustó. Pude haber puesto el hidróxido de sodio, cualquiera de los dos. Puse este porque me gusta más el ácido clorhídrico, simple, ¿verdad? Ahora, si yo pongo esos 120 gramos de ácido clorhídrico, bueno, pues ¿cuánto hidróxido de sodio necesito? Hidróxido de magnesio, perdón, ¿verdad? Esa sería la pregunta. ¿Vale? Así vamos a identificar reactivo limitante y reactivo en exceso. Ahora, recordemos, esto es una regla de 3. También ya no nos vamos a detener mucho en cómo resolverlas porque ya las vimos, pero recordemos que tenemos que hacer una multiplicación cruzada, 120 por 58, y dividirlo entre 73. ¿Sale? Siempre cruzando 120 por 58 y lo dividimos entre 73 y me va a resultar la X. ¿Verdad? Aquí a un lado. Aquí lo hicimos.
Una vez que hicimos esa operación me resultó 95.34 gramos de hidróxido de magnesio. ¿Vale? Ahora, con este dato voy a identificar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Es muy simple. Hay que poner atención en este detalle porque de este dependen todos los cálculos que nos pidan después. ¿Sale? 95.34 gramos de hidróxido de magnesio son los que se necesitan para consumir 120 gramos de ácido clorhídrico. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta, en la alacena o en la estantería o en el refri o en el laboratorio, donde quieran, yo tenía 100 gramos de hidróxido de magnesio. ¿Vale? Yo tenía estos 100 gramos. Nada más estoy ocupando 95. ¿Verdad? Por lo tanto, el hidróxido de magnesio es el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque voy a utilizar 95 y todavía me va a sobrar una parte. ¿Vale? Por ende, por lógica y ya por deducción, el otro va a ser el reactivo limitante. ¿Vale? El ácido clorhídrico va a ser mi reactivo limitante. ¿Vale? Así de sencillo yo decidí cuál era el reactivo limitante y cuál era el reactivo en exceso. Que esa va a ser la parte necesaria para calcular todo lo demás. Este ejercicio, más bien este ejemplo, lo vamos a dejar así, porque hasta aquí está analizado lo que yo quería que ustedes comprendieran. Cómo identificar el reactivo en exceso y cómo identificar el reactivo limitante. ¿Sale? Bien. Si surgen las dudas, pues obviamente por ahí a través de la plataforma y del Messenger, pues me las irán haciendo saber e iremos detallando alguno de esos puntos. Bien. Vamos ahora sí a problemas que nos están solicitando ya como tal un cálculo en una ecuación real. ¿Sale? Ya sabemos identificar reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Sale? Entonces, vamos a leer el problema. Dice aquí, el hidróxido de sodio se conoce como sosa cáustica y se obtiene por electrólisis de una disolución concentrada de cloruro de sodio, o sea NaCl, denominada salmuera. La ecuación que representa este proceso industrial es la siguiente. Y nos da la ecuación. 2 de cloruro de sodio reaccionan con 2 de agua y producen 2 de hidróxido de sodio, 1 de cloro e hidrógeno. ¿Sale? Bien, ahora, esta es mi receta. La vamos a poner aquí en la tabla como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Lo pusimos así. Relación molar. ¿Por qué son 2 mol de NaCl? Porque aquí tiene un coeficiente 2. ¿Sale? ¿Por qué son 2 mol de agua? Lo mismo, porque tiene un coeficiente 2 al lado izquierdo. ¿Por qué son 2 mol de NaOH? Bueno, lo mismo, ahí tiene un coeficiente 2. 1 mol de cloro, ahí tiene un 1 imaginario, entonces 1 mol. Y 1 mol de hidrógeno, entonces también tiene ahí un 1 imaginario. ¿Vale? Calculamos la relación de masas como lo hicimos en el ejercicio anterior. La masa de cada uno de los elementos, de los compuestos que están en la tabla o que están en la ecuación. ¿Sale? Ya sabemos cómo calcular masas molares. ¿Sale? Entonces ya no nos vamos a detener en ese punto. Ahora, esta es la receta de la abuela, ¿verdad? Para que se entienda ahí de manera simple. Esta es mi receta. ¿Vale? Para que sea claro y no haya ningún problema, no haya ninguna duda. Esta es la receta que me dieron, ¿vale? Que es la ecuación, no es otra cosa. Ahora, yo fui al refrigerador o al área de reactivos y encontré 45 gramos de cloruro de sodio y 17 gramos de agua pura. ¿Sale? Eso es lo que había. Ahora, me piden el inciso A. ¿Cuál de los reactivos actúa como limitante? ¿Cuáles son los reactivos? Recordemos nuevamente que la ecuación se divide en 2 partes, ¿verdad? Reactivos y productos, ¿verdad? Perdonen ahí la mala letra, pero acuérdense que con el mouse se dificulta mucho. ¿Vale? Entonces, reactivos del lado izquierdo de la flecha, productos del lado derecho. Entonces, ¿a qué se refiere cuando son reactivos? Bueno, pues a estos dos, al NaCl y al agua. ¿Verdad? Esos son mis reactivos. Ahora, de esos dos, el inciso A me pregunta, ¿cuál de los reactivos actúa como limitante?
Ahora nos vamos a hacer el cálculo que hicimos hace un momento, ¿verdad? Para no tenernos que molestar mucho, ¿verdad? Primero, acuérdense, la primera relación sale de la ecuación. ¿Y qué va a decir esa primera relación? Bueno, pues dice que 116 gramos, aquí están 116 gramos de cloruro de sodio, reaccionan con 36 gramos de agua, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esa relación? Bueno, porque calculamos las masas molares previamente de cada uno de los reactivos y también de los productos, porque ahorita los vamos a ocupar, ¿vale? Bien, entonces, 116 gramos de cloruro de sodio producen 36 gramos de agua. Eso sale de aquí directamente. Lo voy a ir señalando con flechas para que no se vayan perdiendo, ¿sale? Aquí están 116 y aquí están 36, ¿sale? Ahora, si yo en los reactivos, las cantidades que yo tengo, vamos a suponer que yo utilizo el cloro de sodio. Nuevamente, como hace un momento comentábamos, ¿por qué uso el cloruro de sodio? Bueno, pues porque me gustó ese para hacer el cálculo. Pero también pude haber utilizado los 17 gramos de agua pura, pero los tenía que poner obviamente del otro lado, ¿verdad? Pero bueno, yo usé el cloruro de sodio, ¿por qué? Porque se me hizo más fácil. Vale. Ahora, como fuimos al área donde están los reactivos, encontramos 45 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué cantidad de agua voy a ocupar para que reaccionen esos 45? Acuérdense que esta es una regla de 3 y la vamos a resolver igual que ya hemos resolvido todas las reglas de 3. 45 por 36, o sea, cruzado, vamos a hacer una multiplicación. Y a los lados, una división, ¿verdad? O sea, 45 por 36 entre 116. ¿Verdad? Tenemos que hacer obviamente la operación matemática, ¿verdad? Para que nos dé el resultado, ¿sale? Y el resultado van a ser 13.96 gramos de agua, ¿verdad? Simple, entonces. Ya identifiqué que con 45 gramos de cloruro de sodio necesito 13.96 gramos de agua. Voy a revisar las cantidades que tengo en el refri o en la estantería o donde sea, y tengo 17 gramos de agua pura. Yo nada más necesito 13.96. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el agua es el reactivo en exceso. Aquí lo pusimos arriba. Y el cloruro de sodio es el reactivo limitante. ¿Sale? ¿Por qué el agua es el reactivo en exceso? Bueno, pues porque tengo 17 gramos y solo voy a ocupar 13.96. Entonces me va a sobrar una parte, ¿verdad? Me van a sobrar algo así como 13, 14, como 3.1 gramos. 3.14, creo, para ser exactos. ¿Sale? De hecho, esa es la otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿qué cantidad queda del reactivo en exceso? Yo ya identifiqué que el agua es el reactivo en exceso. Ahora, ¿cuánto me sobró de esa agua? Bueno, pues lo checamos, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Lo vamos a hacer en otra página para que se entienda, ¿verdad? Dejamos aquí el dato principal porque este es el dato que me dio el problema. No lo borré. Aquí nada más lo vamos a resaltar. Si se utilizan 45 gramos de cloruro de sodio y 17 gramos de agua pura, ¿qué cantidad del reactivo en exceso me sobra? O está diseñada de otra manera, ¿qué cantidad queda del reactivo en exceso? ¿Sale? Volví a poner la misma tabla. Esta es la misma tabla que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Sale? Ya no la vamos a desglosar toda, pero es la misma. Recordamos, según el cálculo que hicimos en la página anterior, el reactivo en exceso es el agua. Aquí la estamos señalando, ¿verdad? El reactivo en exceso es el agua. Entonces es el que me interesa saber. ¿Vale? Ahora, hicimos la misma relación estequiométrica en la parte de abajo. Recuerden, 116 gramos. ¿De dónde sacamos que son 116? Bueno, de aquí de la tabla. 116 gramos de NaCl reaccionan con 36 gramos de agua. ¿Vale? H2O, aquí está establecido. ¿Vale? Ahora, si yo pongo los 45 gramos de cloruro de sodio, ¿qué cantidad de agua se va a necesitar? Fue el mismo cálculo que hicimos anteriormente, son 13.96. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad queda de reactivo en exceso? ¿O qué cantidad me sobra? ¿Vale? Recuerden que nosotros fuimos a la
al área donde estaban los reactivos y había 17 gramos de agua. Bueno, pues hacemos una resta. Si había 17 gramos y yo nada más voy a ocupar 13.96, bueno, pues me van a quedar 3.04 gramos. ¿Verdad? Simple. ¿Verdad? Eso es lo que me queda. ¿De acuerdo? Entonces ya está solucionado el inciso B. ¿Sale? Me van a sobrar del reactivo en exceso 3.04 gramos. Si ustedes siguen esta metodología, los problemas los van a resolver muy rapidito. Porque son realmente metodologías sencillas. ¿Sale? Por eso les vamos a ir dejando aquí el video para que ustedes vayan viendo de dónde sale cada dato. ¿Vale? El inciso C de este problema todavía lo vamos a dejar un poquito pendiente porque parece que se ocupa otra fórmula. Entonces lo vamos a dejar al pendiente. No se preocupen por ese inciso. Lo vamos a analizar más adelante. Bien. Vamos entonces con otro ejemplo. ¿Sale? Dice... bueno, de hecho aquí está. Lo hicimos en otra hoja completamente independiente para que se entienda. Vamos a retomar desde el principio el problema que nos decía. Se utilizan 45 gramos de cloruro de sodio y 17 gramos de agua pura. ¿Sale? Ya respondimos el inciso A, que es quién era el reactivo limitante y quién era el reactivo en exceso. Ya lo identificamos. El reactivo limitante fue el cloruro de sodio, NaCl, y el reactivo en exceso fue el agua. ¿Sale? Ya lo hicimos. Ese inciso ya está hecho. El inciso B, que decía, ¿qué cantidad del reactivo está en exceso nos va a sobrar? Hicimos aquí ese cálculo, acuérdense. Aquí lo retomamos. Nos sobraron 3.04 gramos. ¿Sale? Del agua, porque el agua era el reactivo en exceso. Aquí lo pusimos, miren. Reactivo en exceso es el agua. De los 17 gramos que tenía en el refri o en la estantería, me sobraron 3.04. ¿Sale? Ahora, el inciso C. Hay que poner atención aquí en este punto porque es un punto crítico. ¿Sale? Me pregunta el inciso C. ¿Cuántos gramos? Lo voy a ir remarcando para que se entienda. ¿Cuántos gramos, dice, de NaOH, que es hidróxido de sodio, se producen si el rendimiento del proceso es del 92%? Para que se entienda a qué se refiere esto de rendimiento del proceso. Cuando nosotros llevamos a cabo un cálculo de una reacción en papel, no consideramos ningún factor natural o ningún factor ambiental, ningún factor humano, ningún factor que pudiera afectar la reacción química. Es decir, cuando nosotros combinamos cloruro de sodio con agua, no consideramos que una parte del agua pues se va a quedar en el contenedor, una parte del cloruro de sodio no se va a disolver completamente, a lo mejor hizo mucho frío y ese día no se pudo dar una solución completa, o a lo mejor hizo mucho calor y se disolvió más de lo que esperaba. En la vida real, los procesos no se llevan al 100%. Siempre va a haber una parte que no va a reaccionar, una parte que no se va a llevar a cabo. Por eso dice el rendimiento del proceso es del 92%. Lo ideal es que en la industria nos acerquemos lo más posible al 100%. Pero nunca sucede, realmente nunca sucede. Por eso en la vida real tengo que considerar forzosamente ese porcentaje de rendimiento. ¿Sale? Para que se entienda. Para eso tengo una fórmula. Aquí está. Porcentaje de rendimiento es igual a rendimiento real, es decir, a lo que se obtiene en la vida real, sobre el rendimiento teórico, o sea, lo que se lleva a cabo en el papel, lo que nosotros calculamos, por 100. ¿Por qué por 100? Porque queremos un dato en porcentaje. Simple. ¿Sale? Ahora, si yo quiero calcular el rendimiento real o el rendimiento teórico, acuérdense, tengo que hacer un despeje. Esto es parte de álgebra, por ahí ya lo han visto, lo han analizado. Si yo quiero calcular el rendimiento real, bueno, pues tengo que despejarlo. Rendimiento real va a ser igual a porcentaje de rendimiento sobre rendimiento teórico sobre 100. Perdón, por rendimiento teórico sobre 100. El rendimiento teórico lo pasamos multiplicando porque estaba dividiendo y el 100 lo pasamos dividiendo porque estaba multiplicando. No nos preocupemos ahorita mucho por esos aspectos. Ya tenemos aquí la fórmula, yo se las dejo ya aquí lista. ¿Sale? Ahora,
¿Qué datos son los que yo necesito para poder resolver este problema? Primero, dice aquí que necesito el porcentaje de rendimiento. Ese porcentaje me lo está dando el problema, ¿sale? Ese es un porcentaje, ese se calcula en la vida real, ¿sale? La única forma de obtener este porcentaje de rendimiento, pues es haciéndolo. Es fabricando hidróxido de sodio, cloro y agua, hidrógeno, perdón. Solo así podemos medir ese porcentaje de rendimiento. O sea, no hay de otra, es en la vida real. Obviamente aquí ya tenemos ese dato, nos los están dando, ¿verdad? Bien, ahora, necesito el rendimiento teórico. Ese sí lo tengo que calcular yo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el rendimiento teórico es lo que se obtiene en papel, ¿sale? El rendimiento real es lo que vamos a obtener de a de veras o de verdad una vez que se lleva a cabo el proceso, ¿sale? Acuérdense del ejercicio anterior. El reactivo en exceso es el agua y el reactivo limitante es el cloruro de sodio, ¿sale? Por lo tanto, para que yo sepa qué cantidad de hidróxido de sodio, porque eso es lo que me está preguntando el problema, cuántos gramos de hidróxido de sodio se van a obtener, yo tengo que tomar en cuenta el reactivo limitante, ¿verdad? Todos los cálculos que se hagan para la obtención de productos se deben hacer con el reactivo limitante. Es muy simple. Acuérdense de la receta secreta de la abuela para elaborar sándwiches. Si yo quiero saber cuántos sándwiches puedo hacer, tengo que tomar en cuenta el reactivo limitante, que era el pan, ¿verdad? Según la cantidad de pan, yo podía elaborar únicamente dos sándwiches, ¿verdad? Porque nada más tenía 4 rebanadas de pan. Por lo tanto, todos los cálculos que yo quiera hacer, los debo hacer con base en el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es el que se va a acabar primero. Una vez que se acabe, ya no voy a poder seguir preparando más producto. Acuérdense de la analogía, se acabaron las rebanadas de pan y ya no pude seguir preparando sándwiches. Por lo tanto, los cálculos tendrán que hacerse con el reactivo limitante. Bien, entonces lo hacemos. Quiero saber cuánto de hidróxido de sodio, porque es lo que me pregunta, cuánto de NaOH se va a obtener, ¿sale? Bien, entonces calculamos el rendimiento teórico. Nuevamente, acuérdense que la primera relación sale siempre de la ecuación. 116 gramos de cloruro de sodio producen 80 gramos de hidróxido de sodio. Eso sale de la tabla, ¿verdad? Ahora, si yo pongo en la reacción 45 gramos de cloruro de sodio, ¿de dónde sacamos que son 45? Ah, bueno, pues acuérdense que eso es lo que había en el refri o en la estantería donde estaban los reactivos, ¿vale? Eso es lo que había, 45 gramos. Y yo ya sé también que ese es mi reactivo limitante, por eso estoy utilizando ahora sí el cloruro de sodio. No puedo utilizar el agua porque acuérdense que el agua es el reactivo en exceso. De ese me va a sobrar, ese no me interesa ahorita. Lo que me interesa es el reactivo limitante, porque es el que me va a decir cuánto de producto puedo elaborar, ¿vale? Acuérdense simplemente de la analogía de los sándwiches y el jamón, ¿vale? Este es como si fuera el pan, ¿vale? Una vez que se acabe el pan ya no puedo hacer más sándwiches. Una vez que se acabe el cloruro de sodio, que es NaCl, ya no puedo elaborar más hidróxido de sodio, porque ese es el reactivo limitante. Así de simple, ¿sale? Entonces, resolvemos el problema. Acuérdense que hay que hacer una multiplicación cruzando, o sea, 45 por 80 y dividirlo entre 116. Si hacemos esa operación, nos van a resultar 31.03 gramos de hidróxido de sodio, ¿sale? Acuérdense que ese 31.03 lo calculamos multiplicando 45 por 80 entre 116. Bien, ahora sí, este dato 31.03 va a ser mi rendimiento teórico, ¿vale? Eso es lo que se obtiene en papel, ¿vale? Esa es la teoría, eso es lo ideal, ¿sale? Acuérdense que en papel es una cosa y en la vida real es otra, ¿vale? Ahora, tengo que aplicar mi fórmula, esa fórmula que tenemos ahí se va moviendo, nada más para recordarla. Tengo que aplicar esta fórmula para poder calcular el rendimiento real, o sea, lo que se obtiene en la vida real. Y la fórmula dice que el rendimiento real es igual a porcentaje de rendimiento
¿De dónde sabe sacar ese dato? Acá me lo da la ecuación. Es el rendimiento de proceso, es el 92%, por el rendimiento teórico, que es el 31.03, es el que calculamos, sobre 100. ¿Sale? Entonces hacemos esa sustitución de datos. Rendimiento es 92%, rendimiento teórico es 31.03 sobre 100. Simplemente resolvemos 92 por 31.03 entre 100 y me va a dar 5.476, perdón. ¿Sale? Este ya es mi resultado real. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente disminuye comparado con el rendimiento teórico. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede en el papel, sin que exista el factor humano, sin que exista el factor climático, sin que existan todos los factores que hay en la industria, ¿verdad? En la vida real voy a obtener 28.5476 gramos de NaOH. Eso es lo que me está preguntando el problema. ¿Vale? El resto no desaparece, porque acuérdense que las cosas no desaparecen. Simplemente o no alcanza a reaccionar, o se queda una parte incrustado en las mangueras del reactor, en el fondo del reactor. Acuérdense que siempre hay una partecita que ya no se alcanza a echar, como cuando le echamos gasolina al carro con una manguera, ¿verdad? Si compramos 20 litros, pues realmente a lo mejor le echamos 19.92. Va a haber una pequeña partecita que se queda ahí embarrada en la manguera. Otra pequeña partecita se evaporó mientras estábamos echándole gasolina. ¿Sale? Sucede lo mismo en la vida real. ¿Sale? De la misma manera en la industria. Este es el cálculo de porcentaje de rendimiento y rendimiento real. Ustedes lo van a hacer ahí de la misma manera, ¿vale? Para agregar ese inciso a los problemas que tienen. De hecho, este problema es similar al que ustedes tienen de tarea. Les digo similar porque los datos no son iguales, para que no se vayan a confiar y me pongan estos resultados. Los datos no son iguales, cambian, entonces el resultado va a cambiar. ¿Sale? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sale? Sigan el procedimiento y lo van a resolver. Bien, vamos a ver un segundo inciso, un segundo problema, para que se entienda con claridad. Bien, tenemos un problema nuevamente. Este es más sencillo, dice, sea la reacción de la síntesis de la urea. La urea es esta, NH2CO. La urea es un fertilizante, se utiliza para echarle al suelo. Dice, si tenemos 725 gramos de amoníaco y 512 gramos de CO2, y me da dos preguntas. Calcular cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, en mol y en gramos. Lo vamos a hacer únicamente en gramos. Y el inciso B, la cantidad de urea producida en mol y en gramos. ¿Vale? Bien, ahora, esta es mi receta de la abuela, ¿verdad? Nuevamente, acuérdense ahí de la receta para hacer jamón, para hacer sándwich, perdón. Esta es mi receta, que es la ecuación química. También es esta que tengo aquí, ¿verdad? Es lo mismo. Esa es la receta, yo me tengo que apegar a la receta. Estos datos que están aquí son los materiales que encontré en el refri, así le vamos a llamar, para fácil. Son los materiales que yo encontré en el refri para elaborar la receta de mi abuelita. ¿Vale? Acuérdense ahí de la receta para elaborar sándwiches, que era muy especial, ¿verdad? Entonces ya tengo la receta y ya fui a buscar los materiales, ya sé cuánto tengo de materiales, puedo empezar a elaborar los productos. Primero, el inciso A, aquí lo pusimos, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Acuérdense que hicimos el cálculo de masa molar, relación molar, 2 mol, aquí dice que son 2, 1, porque ahí hay un 1 imaginario, lo mismo aquí 1 y lo mismo acá 1. Aquí hay una flecha, no la pusimos o a lo mejor se movió, pero bueno, es la flecha de la reacción. Acuérdense que la reacción se divide en dos partes, reactivos y productos. ¿Vale? Bien, entonces, ya que tenemos nuestras relaciones de masa y de mol, acuérdense, ya vimos cómo calcular masas molares, por eso ya no nos vamos a detener, por eso pusimos nada más directamente la masa, que es 34 gramos del NH3, del CO2, de la urea y del agua. ¿Vale? Bien, entonces, empezamos con el cálculo. Ahí estaba la flecha, perdón, no había aparecido todavía, pero bueno, ahí está la flecha de producción. Empezamos entonces. Acuérdense nuevamente,
la primera relación siempre sale de la ecuación. 34 gramos de amoníaco reaccionan con 44 gramos de CO2. ¿Vale? ¿De dónde sacamos ese dato? Pues ya hicimos los cálculos correspondientes. ¿Verdad? Ok, ahora voy a tomar uno de los dos, sean los 725 gramos o sean los 512 gramos de CO2. El que se me ocurra. Yo tomé el amoníaco porque me gusta más. 725 gramos de amoníaco. Ok, si yo pongo 725 gramos de amoníaco, ¿qué cantidad de CO2 voy a necesitar para la reacción? Entonces simplemente hacemos la regla de 3, acuérdense otra vez, cruzando, multiplico 725 por 44 y lo divido entre 34. Y me va a salir el resultado, que son 938.23 gramos de CO2. Aquí está el punto crítico. Con ese dato yo voy a identificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Verdad? Entonces, muy simple. Yo tengo 725 gramos de amoníaco y solo tengo 512 gramos de CO2. Pero según el cálculo que hice, necesito 938. O sea, me falta mucho. De 512 me falta para 938. Por lo tanto, el CO2 va a ser el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque se va a acabar. Si necesito 938, pero solo tengo 512, pues en cuanto llegue a 512 se acabó. ¿Sale? Entonces ese es mi reactivo limitante. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se va a acabar antes. Se va a acabar primero. Por lógica, el otro reactivo pues va a ser el reactivo en exceso. O sea, NH3 va a ser el reactivo en exceso. De hecho, de los 725 pues me va a sobrar una parte. De acuerdo. Entonces ya contestamos el inciso A. Ya sabemos cuál es el reactivo limitante. El dióxido de carbono. ¿Sale? Bien. Ahora vamos a contestar el inciso B. ¿Qué cantidad de urea se va a producir? Acuérdense, nuevamente, de la receta de la abuela. ¿Con quién tengo que hacer el cálculo para saber la cantidad de producto que se obtiene? Con el reactivo limitante, ¿verdad? El reactivo limitante son las rebanadas de pan. ¿Sale? Acuérdense. Una vez que se acaben las rebanadas de pan, ya no puedo seguir preparando sándwiches. Lo mismo aquí. Una vez que se acabe el dióxido de carbono, que es el CO2, ya no puedo seguir preparando urea. Por lo tanto, ese me va a definir qué cantidad de urea se va a producir. Bien. Entonces, pues hacemos el cálculo, ¿verdad? Aquí pusimos el inciso B, la cantidad de urea producida. ¿Vale? Bueno, pues acordémonos, el reactivo limitante es el CO2. ¿Vale? Lo calculamos en el inciso anterior. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer nuestra relación. Nuevamente, 44 gramos de CO2. ¿Por qué lo hicimos con CO2? Porque es el reactivo limitante. ¿Verdad? Acuérdense. Produce 60 gramos de urea. Acuérdense, siempre la primera relación estequiométrica debe salir de la ecuación. La que va abajo, ese sí son los datos que me da el problema. Ahora, si yo pongo 512 gramos de CO2, nuevamente, ¿por qué CO2? Ah, bueno, pues porque ese es mi reactivo limitante. ¿Verdad? 512 gramos de CO2 los vamos a poner en la reacción. ¿Cuánta urea se va a producir? Nuevamente, regla de 3. 512 por 60 sobre 44. División, ¿verdad? Eso me va a dar como resultado 698.18 gramos de urea. Esa es la cantidad de urea que se va a producir. Esos son los sándwiches, en pocas palabras, ¿verdad? No es que acuérdense que en química siempre complicamos las cosas, ¿verdad? Ya hablamos de gramos y de mol y todo eso. ¿Sale? Si ustedes lo dejan hasta aquí, está correcto. De hecho, este problema también es muy similar al que ustedes tienen de tarea. Y de hecho, los demás problemas son similares a estos. Por eso ya no vamos a ver todos. ¿Vale? Nada más cambian los datos. Tengan cuidado porque en internet hay problemas similares, pero los datos son diferentes. ¿Vale? Entonces tengan cuidado ahí con ese detalle. Perfecto. ¿Vale? No olviden, nuevamente,
que en los problemas o en este trabajo se va a evaluar el resultado, el procedimiento, que esté ordenado y limpio, no como el cochinero que yo tengo aquí, sino que esté ordenado y limpio, que esté las referencias bibliográficas, acuérdense, siempre sus referencias bibliográficas, y que la ortografía sea correcta, ¿verdad? Para que obtengan el punto completo de los problemas. Bien, correcto. Cualquier duda me la hacen saber ahí en la plataforma o en su defecto en el grupo de Messenger. Hasta aquí dejaríamos este tema por hoy. Gracias.